Buenos días a todos. Por cuestiones de puntualidad, pues vamos a dar por iniciada esta conferencia por todos los demás y esperemos que se incorporen más compañeros. El tema de hoy es, bueno, antes que nada, pues bienvenidos a todos, gracias por su asistencia. Yo creo que es importante asistir, digo, son conferencias muy interesantes para nuestro gremio agrícola y siempre es bueno asistir y estar documentados y capacitados, ¿no? Entonces, ahí entre todos nosotros les encargo que se replique esto, que se pase la voz para que haya más asistencia, ¿no? El tema de hoy es tecnología con propósito, herramientas que resuelven el campo. Nuestro expositor del día de hoy es el ingeniero Rubén Andrés Soto Rivera. Él es ingeniero mecánico egresado del Tecnológico de Culiacán. Yo también soy ingeniero mecánico, colega. Cuenta con más de 30 años de laborar en el sector agroalimentario, particularmente en la industria de riego y automatización, tanto en México como en América Latina. Trabajó en Curoda, en Culiacán, como ingeniero hidráulico y después en Metafin México durante 17 años, siendo gerente técnico de automatización, gerente técnico y gerente de ventas de automatización. Desde el 2016 se desempeña como gerente general de Reader México, empresa holandesa con más de 15 años de presencia en el país. Damos la bienvenida al ingeniero Rubén Andrés Soto y que sea una muy buena participación. Muchas gracias. Sí, aquí lo traigo. Gracias. Sí. Muchas gracias por la presentación. Déjenme empezar diciéndole muy buenos días. Les agradezco infinitamente su presencia, que se hayan dado el tiempo y el esfuerzo de compartir conmigo unos minutos de su tiempo. Como decíamos, yo soy Rubén Soto, tengo 30 años, más de 30 años de experiencia, soy sinaloense, yo nací en el Fuerte, Sinaloa, por allá en el año de 1970. Y me he desarrollado desde que salí de la universidad en la parte de la industria del agua, después en la industria del riego, la automatización, y desde entonces estoy laborando en esa área de la industria agrícola. En su momento, cuando yo egresé de la escuela, si alguien me hubiera dicho, vas a trabajar en la agricultura, hubiera dicho, de ninguna manera, yo soy ingeniero mecánico, yo me voy a las maquilas a Tijuana, dije yo, ¿no? Pero decía mi abuela, cuéntale, si quieres reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Y caí en Curoda Bombas en el año de 1992 y me topé con la hidráulica y después me topé con los sistemas de riego. Y desde entonces estoy aquí y yo me pienso retirar en este negocio. Yo trabajo actualmente en una empresa que se llama Reader. Reader es una empresa holandesa. Al final de la plática voy a dar una pequeña introducción de la empresa. La intención de esta plática no es hacer una plática comercial de ninguna manera, sino intercambiar con ustedes puntos de vista de por qué la tecnología ayuda al agro y cuáles las razones de la tecnología. Primero que nada, si me permiten, déjenme definir qué es la tecnología. La tecnología en términos generales es algo que aplicamos a una acción o alguna cosa de nuestra vida, entre nociones y conocimientos que nos hace ser mejor y nos hace tener un objetivo preciso. Esa es la definición de tecnología. Yo me he topado muchas veces cuando decimos tecnología, lo asocian a una computadora y no necesariamente una computadora es tecnología. Tecnología es algo que nos lleva a un lugar mejor de donde estamos ahorita, ¿no? Características de la tecnología, aquí las tenemos algunas pocas. Está en todos los ámbitos de la vida, todos los días ejercemos alguna parte de la tecnología. Permite fabricar nuevos objetos o tener nuevas soluciones y es responsable de la mayoría de los descubrimientos del hombre. Para mí esta es una de las partes más importantes. Si está bien utilizada, mejora la calidad de vida del ser humano. Está sujeta a cambio. La tecnología nunca es un producto final, es un producto en constante evolución. Y para implementar algún tipo de tecnología implica también un cambio en la vida de todos nosotros, un cambio cultural, un cambio laboral, un cambio de pensamiento. Diciendo eso, ¿qué es la tecnología? Es muy importante para nosotros saber por qué o para qué tenemos que tecnificar un proyecto agrícola. Disculpen que me atraviese. ¿Alguno de ustedes me pudiera compartir
su concepto de por qué o para qué tecnificar un proyecto agrícola. Sí, señor. Para incrementar la producción, para tener mejores accesos, para que llegue a más personas el proyecto agrícola. Sí, sí. Significa pues para que tenga más venta pues ese proyecto. Es correcto. Que más para que se haga llegar con más precisión pues, a las personas. Muy bien, muchísimas gracias. Señor. Tener indicadores precisos en tiempo oportuno para tomar decisiones. Muchas gracias. Recuerden una cosa, la tecnología que implementemos es para mejorar el negocio. La agricultura es un negocio. Entonces, todo lo que nosotros hagamos es para mejorar los resultados del negocio en el que estamos trabajando, ¿no? Eso es lo más importante. Pero para definir qué tecnología vamos a implementar, hay una cosa que es básica desde el punto cero de la decisión. ¿Qué queremos lograr con la tecnología? Si nosotros no sabemos a dónde vamos, pues cualquier camino que tomemos es correcto, ¿no? Pero si tenemos un objetivo que nosotros queremos hacer para implementar cierta tecnología, entonces podemos seguir un patrón de ideas, un patrón de decisiones que nos van a llevar al objetivo que nosotros queremos. Entonces, eso siempre se lo trato de poner claro cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto nuevo. ¿Qué buscamos? Tenemos proyectos donde el punto es no visible cuando estamos desarrollando un proyecto, y para nosotros como profesionales del área tenemos que definirlo, tenemos que decirle al cliente, espera, ¿hacia dónde quieres llegar con lo que quieres hacer? La tecnología que estás eligiendo es la correcta. La inversión que vamos a hacer va a lograr que logremos las metas, ese objetivo preciso. Es la tecnología seleccionada aplicable en nuestra zona. Vamos a ver algunos ejemplos. Nuestra gente, que es el activo más precioso que tenemos dentro de la agricultura, es capaz de operar bajo esas nuevas condiciones. Está aprobada la tecnología, tiene soporte local y, muy importante, en el idioma local. Y si la empresa ofertante es reconocida en el mercado local o nacional. Son puntos que yo sugiero que se tomen en cuenta. Hay algunos más, era muy difícil ponerlos todos, pero esos yo creo de los más importantes que tenemos que seleccionar a la hora de que estamos seleccionando una tecnología. Tecnología aplicada. ¿Me pueden dar algunos ejemplos de tecnología aplicada? Sistemas de riego. ¿Perdón? Sistemas de riego. Correcto. ¿Alguna otra idea? Sembradoras de precisión. Perfecto. GPS. GPS. Vas a ver que todas las que me dices están aquí. Cambiar de riego rodado a algún tipo de riego presurizado es tecnología. Eso es definitivo. En algún tiempo el uso del estacón fue una tecnología que no existía. Es correcto. Y ahora lo vemos como algo tierno. Es del día a día, ¿verdad? Un Sí. salto tecnológico. El uso de fertilizantes. Cuando recién se desmontó, pues las tierras estaban ricas. Durante muchas temporadas no se fertilizó. Se empezó a fertilizar, etcétera. Parece que ustedes hicieron mi presentación, porque miren, de riego manual a riego automatizado, obviamente también es tecnología, ¿no? De la fertilización de sacos por hectárea a fertirriego, también es tecnología. ¿El uso de drones? Es correcto, es de la tecnología más avanzada actual el uso de drones, señor, muchas gracias. La agricultura de reacción a la agricultura de información o de predicción. ¿A qué me refiero con eso? Es válido hasta hoy en día decir que el mejor tensiómetro que hay en el mercado es meter los dedos a la tierra, ¿no? Es correcto, pero durante muchos años nosotros decíamos que la agricultura era de reacción. Ya pasó una condición, entonces hay que actuar para prevenir una enfermedad, para hacer un riego, para hacer etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día tenemos las herramientas para hacer una agricultura predictiva. Con las herramientas que tenemos podemos cambiar de la agricultura de reacción a la agricultura de predicción. Y esa es una herramienta muy, muy importante que existe actualmente. Para mejor rendimiento. Sí, señor. O sea, a final de cuentas, como hice énfasis ahorita, todo es para tener mejores rendimientos, mejores números, mejores negocios, ¿no? Cambiar de riego en suelo a riego sustrato es un paso tecnológico increíble que se puede hacer. De invernaderos pasivos, como había muchos antes aquí en la zona, a invernaderos dinámicos, invernaderos que reaccionan con sensores para poder ser una
una herramienta de tratar de darle el punto de confort a la planta para que desarrolle su máximo potencial. Tractores con GPS, etcétera. O sea, hay un montón de implementaciones de tecnología, ¿no? Y la implementación de la tecnología, eso es bien importante, puede ser de manera gradual o puede ser de manera inmediata o rápida, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante. Cuando logramos tener el objetivo preciso, vamos a definir la velocidad con la que vamos a implementar una tecnología. ¿Hay algún comentario sobre lo que está escrito aquí? ¿Algo que quieran adicionar? Y es bien importante que la tecnología tenga un propósito. Si no tiene un propósito la tecnología, todo lo que hagamos vamos a tener resultados equivocados. Y eso es la parte más que genera la frustración más grande con la implementación de la tecnología. Algunos ejemplos de tecnología que no tienen propósito: por ejemplo, hay proyectos en zonas equivocadas. En el negocio donde yo estoy, es muy común un invernadero de cristal tipo europeo que se instaló en Mérida o en la península de Yucatán. La tecnología era la más avanzada, pero no había manera de que ese proyecto funcionara porque no tenía un propósito. O sea, esa tecnología aplicada en esa zona no estaba funcionando. Entonces, esta tecnología no tenía ningún propósito. Entonces, debemos de saber cuál es la zona, cuál es el clima, cuáles son las condiciones del agua, las condiciones de logística, de distribución, etcétera, para poder tener un proyecto nuevo. También me he topado con proyectos que dicen que tienen control de clima en sus invernaderos, pero son pasivos. O sea, no hay nada que controlar. Entonces, a final de cuentas, es un monitoreo lo que estamos haciendo nada más, porque no podemos hacer nada más. Las ventanas no se abren, no se cierran, no hay cortinas, no hay nada. Entonces, no tiene un propósito esa tecnología tampoco. Al principio de mi carrera, equipos de fertirriego con fertilizantes no solubles. No existían los fertilizantes que fueran 100% solubles, tenían muchas ceras, teníamos muchos problemas para la inyección de los fertilizantes con las máquinas de fertirriego. Sin embargo, la tecnología ya estaba instalada, entonces no podíamos tener éxito con ella. Proyectos sin factibilidad económica existen. Proyectos sin estudios de mercado también existen. Yo quiero sembrar azafrán, por ejemplo. ¿Y qué hago con el azafrán? ¿En dónde lo vendo? ¿Qué tengo que producir? ¿Cuál es la mano de obra? O sea, todo ese tipo de estudios se tienen que hacer a la hora de hacer un estudio de mercado, ¿no? Hay muchas más razones. Mucha tecnología no significa éxito. Y en eso quiero hacer énfasis. El éxito va en función de las decisiones correctas, no de la tecnología comprada. Cuando sí tiene un propósito la tecnología, incrementar la eficiencia laboral de los equipos de trabajo. Por ejemplo, hoy que hay una escasez a nivel nacional de mano de obra para la industria agrícola, tener la tecnología de evaluación correcta de las actividades es bien importante y tiene un objetivo muy preciso: aumentar la calidad y la cantidad de la producción para exportación, bajar costos operativos, minimizar riesgos operativos, aprovechar las condiciones ambientales con un adecuado control y poder controlar y ver las operaciones desde diferentes ranchos. Eso es bien importante ahora, de que en un centro de mando podamos ver toda la operación en caso de que tengamos diferentes sitios de trabajo, ¿no? Y sobre todo, hacer la operación más rentable, hacer un mejor negocio. Eso es lo más importante. Y aquí quiero hacer mucho énfasis: no busquen alta tecnología cuando ustedes tomen una decisión. Tenemos que buscar la tecnología correcta. Alta tecnología no significa éxito. Tecnología correcta significa éxito. ¿Sí? ¿Hay algún comentario en esta diapositiva que quieran hacer? ¿Concuerdan con lo que está escrito aquí? ¿Sí? Hablábamos al principio de los estacones. Cuando se decidió usar estacones, que era implementar tecnología. Cuando yo empecé a trabajar en Netafim en 1998, tuvimos nosotros la fortuna de recibir uno de los primeros equipos a nivel mundial, que era un parteaguas desde mi punto de vista en aquel entonces, en lo que iba a ser
la manera de comunicarse con la planta. No existía ninguna herramienta en el 98, 97, donde nosotros pudiéramos preguntarle a la planta de manera, obviamente, ficticia, cómo la planta se sentía y qué teníamos que hacer. Entonces nos mandaron entonces un equipo que se llamaba Fitomonitor. ¿Cómo, perdón? Fitomonitor se llamaba. De ahí salieron los nombres de empresas que hay ahorita que se llama Fitomonitor. Esa compañía cambió después a nombre Fitec, pero esos son uno de los primeros equipos que se instalaron en el mundo y fue aquí en el Valle de Culiacán. Entonces, el Valle de Culiacán es pionero en el uso de sensores de comunicación con la planta y eso fue hace 25 años. ¿Qué tenía de características este sistema? Que tenía un montón de sensores, si ustedes pueden ver, disculpen, no tengo pointer, aquí podemos ver un montón de cables, cada cable era un sensor que se conectaba a la planta y teníamos un sensor que medía la temperatura de la hoja, otro que medía la humedad del suelo, otro que medía el flujo de la savia en el tallo, que ese era increíble ese sensor. Teníamos temperatura y humedad del aire, teníamos crecimiento y el incremento del fruto, el crecimiento del tallo, teníamos un montón de sensores que nos daban a través de unas gráficas cómo la planta se sentía y era increíble ver lo que sucedía cuando regábamos, cuando no regábamos, cómo crecía el fruto. Pero teníamos un problema, no había un propósito. Entonces, todos los lugares que los instalamos, a final de cuentas los expertos del tiempo aquel, me decían, la única manera que tú vendas ese equipo es que se lo vendas a laboratorios y se lo vendas a universidades. Comercialmente es imposible, es un fracaso, es un dinero que está perdido. Pero yo dentro de mí decía, no, esto es un parteaguas, o sea, esto es algo increíble. Podíamos ver nosotros cómo la temperatura de la hoja era ligeramente inferior a la temperatura del aire. Eso significaba que la hoja estaba transpirando y que la planta estaba bien. Pero llegó un momento del día que las gráficas se cruzaban y ¿por qué en ese momento los estomas de la planta se cerraron? Entonces veíamos otras condiciones que generaban que esos estomas se cerraran a través del flujo de la savia en el tallo, del incremento del fruto, etcétera, etcétera. Era imposible verlo antes. O sea, veíamos la consecuencia de lo que pasaba y entonces reaccionábamos. Sorprendentemente, en el 2025, todos esos sensores son comerciales. Existen, están probados, hay múltiples compañías que están implementando esa temperatura. Allá en la esquina podemos ver el gráfico que les digo de la temperatura del aire y de la hoja. Y están funcionando todos. 25 años después, esa tecnología hoy en día tiene un propósito. Entonces, muchas veces también la tecnología en el tiempo de la implementación no lo estamos haciendo de manera correcta, entonces hay que buscar el tiempo también en que vamos a hacer la implementación de la tecnología. Las fotos que ven del 2025 son fotos que tomé del internet, aquí están las fuentes donde lo tomé, sensores completamente comerciales hoy en día. Aquí intentaba ser comercial, allá está completamente comercial. No existía el conocimiento, y lo digo desde todo mi respeto, no existía el conocimiento de la planta y del cultivo para implementar esa tecnología hace 25 años. Hoy en día sí lo existe. No había escuelas que enseñaran esto. Hoy las escuelas de agronomía enseñan todo aquello, lo que es fisiología de la planta. Aquí tenemos más sensores que son increíbles. Aquí tenemos el incremento del fruto, por ejemplo, que les mencionaba. Es completamente comercial ahora. Aquí lo tenemos en limones. Flujo de la savia en el tallo, el diámetro del tallo, completamente comercial. Cámara de estomas, donde aquí pueden ver qué es lo que hace esta cámara. Está monitoreando en tiempo real la planta las 24 horas del día y está haciendo predicciones. ¿Alguien recuerda cuando había una empresa aquí en Culiacán que decía mi controlador funciona con bandeja de demanda? ¿Se acuerdan? Euronovedades, que tenía el riego por bandeja de demanda, ¿no? Que era completamente novedoso hace 20 años. Hoy las básculas de riego están perfectamente adaptadas a cualquier tipo de tecnología de riego que tengamos, donde podemos ver riego, drenaje, conductividad, pH, peso de la planta, transpiración de la planta. 25 años después se implementaron. Y todo ya lo podemos ver a través de software, donde nosotros podemos procesar toda esa información. Lo más importante de todo no es tener los datos, es qué hacemos con los datos.
Entonces, la tecnología hoy en día de riego para cultivos, tanto en campo abierto como en invernadero, tienen software completamente potentes que pueden interpretar los datos y ayudarnos a tomar decisiones. ¿Qué les parece que nosotros fuimos pioneros hace 25 años de eso? Y el primer lugar en México donde se instaló fue Culiacán. Después instalamos en Chihuahua, en Baja California, y 25 años después los vemos de manera comercial. Otro hito también que hay en la tecnología, en avances de la tecnología, es que en los 90s, esta foto es de 1999, la tomé yo, instalábamos una computadora y era una estación de trabajo particular. Entonces no había manera de compartir la información, no había internet en ese entonces, no había comunicaciones rápidas. Si esta computadora se dañaba, toda la base de datos que teníamos se echaba a perder y teníamos que empezar desde el inicio. Hoy en día tenemos la tecnología que a través de una sola computadora central podemos recopilar los datos de diferentes ranchos y verlos todos en un centro de mando. Tenemos también la información almacenada en la nube para poder tener el respaldo de todas las operaciones. Tenemos proyectos que tienen 10 años de base de datos y esos no se pierden, están ahí. Podemos hacer comparativos de temporadas, de cultivos, de precios, etcétera, etcétera. Y lo más importante de hoy, está todo en su celular. Entonces, hace 25 años era imposible pensar en eso. Cada proyecto era una computadora. Hoy en día hacemos instalaciones y de su celular en cualquier parte del mundo donde estén, ustedes pueden tener acceso a toda la información. Entonces, la tecnología es un proceso evolutivo. La tecnología es un proceso de cambio constante. Y la solución que hoy tenemos no es la solución que va a haber dentro de 10 años. Hoy es muy común en México en proyectos de invernadero, no lo mencioné, pero el 99% de la actividad de la empresa para la que yo trabajo es en invernaderos, en cultivos protegidos. Y tenemos dos retos muy importantes hoy en día a nivel internacional, pero específicamente en México hoy es escasez de agua, mala calidad de agua y problemas con la mano de obra. Entonces, hace más de 20 años existía la tecnología holandesa para desinfectar agua y reutilizarla, pero los invernaderos en México no estaban preparados para eso. Y la manera de trabajar en México no estaba preparada para usar agua de drenaje y completar las soluciones nutritivas. No existía, esa es una realidad. Y software que nos permitían analizar todas las actividades de campo para la toma de decisiones, tanto de producción como de dirección. Son tecnologías que existían hace 20 años, pero de hace aproximadamente 10 años en México se están usando. Entonces, este sistema, por ejemplo, permite recuperar el agua de drenaje de los invernaderos, desinfectarla a través de sistemas de rayos ultravioleta y regresar esa agua, que es agua que lleva fertilizantes, y reintegrarla a la solución nutritiva nueva para poder nosotros ahorrar agua, ahorrar fertilizantes y minimizar el riesgo de enfermedades. Por ejemplo, este es un sistema muy eficiente para el problema del virus rugoso del tomate. Mata el 99.9% de los bichos que hay en el agua y podemos tener un factor de seguridad muy importante. Se cambia el esquema de riego dentro de los invernaderos, se hace un nuevo diseño para poder implementar esa tecnología. Entonces, seguimos con el tema de que tenemos tecnología con propósito para lograr un objetivo preciso, que es combatir enfermedades, recircular agua, ahorrar fertilizantes, y son proyectos que a través del ahorro de los fertilizantes y del agua son proyectos que se pagan solos. Tienen un retorno de inversión de aproximadamente 3,5 años. Y los software de gestión laboral, ahora que tenemos problemas de contratar gente y tener permanencia de la gente en nuestros proyectos, a través de la tecnología existen software que analizamos todo lo que son las actividades de campo de nosotros y a partir de ahí tenemos una base de datos que nos permite tomar decisiones de cuál es la mejor gente, cuáles son los más eficientes, por qué la gente falla, hacer planeación de las actividades, hacer planeación de los resultados que nosotros queremos con las cuadrillas más eficientes. Y ustedes pueden quedarse con la gente más eficiente, ustedes pueden decidir cuánta gente por hectárea necesitan, si necesitan el mínimo, si necesitan el máximo, si necesitan el óptimo. Y un montón de decisiones que hoy en día esa información está o en hojas de Excel o en libretas y no hay manera de toda la base de datos
cruzarla y tomar decisiones. Entonces, eso es lo más importante de los software de hoy en día, es la inteligencia y el análisis de los datos. Algo muy importante que las empresas como para la que yo tengo el placer de trabajar es que no podemos ser todólogos. Y si nosotros queremos por nuestra propia marca desarrollar todo, pues va a ser imposible que lo hagamos, ¿no? Entonces es muy importante que las empresas sean capaces de compartir el objetivo y buscar el objetivo juntos. Existen un mundo de sensores que nosotros en nuestra empresa no desarrollamos. Sin embargo, hay empresas de muy alto nombre a nivel mundial que sus sensores se pueden incluir con nosotros o nosotros con ellos y poder buscar el objetivo de una manera mucho más fácil. Aquí les dejo algunos ejemplos de empresas internacionales con los que la empresa que nosotros trabajamos trabaja. Sensores inalámbricos, que hace 20 años pensar en tecnología inalámbrico era un sueño. A lo mucho teníamos control de las válvulas vía radio, pero era todo lo que teníamos. Hoy tenemos sensores, tenemos análisis de oxígeno, tenemos análisis de gases de invernadero, tenemos básculas, tenemos cámaras, tenemos un montón de sensores que si nosotros los metemos adentro de una plataforma, toda esa información nos hace implementar una tecnología para un mejor control y una manera más rápida de lograr los objetivos que estamos buscando. ¿Qué es lo de hoy? Hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en la agricultura también. Y tenemos convenios comerciales con empresas. Aquí hay 2 ejemplos de empresas con las que nosotros trabajamos de la implementación de la inteligencia artificial. Y yo veo el mismo proceso del fitomonitor hace 20 años. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Pues es un producto que está en constante desarrollo. En este momento no hay inteligencia artificial para cultivos en todos los cultivos. Es mayoritariamente tomate y algunas que otras verduras. Pero si buscamos flores, si buscamos maíz, no existe la tecnología de la inteligencia artificial todavía. Sin embargo, es algo que se está desarrollando. Pero es la tecnología actual. Y digamos que es lo que está en el tope ahorita de la oferta tecnológica para un proyecto. Sin embargo, yo veo la tecnología como una rueda. Y es una rueda que siempre está girando. Si ahorita tenemos nosotros un cliente o un prospecto o alguna persona que ya puede implementar la inteligencia artificial en su proyecto, hay un señor por allá en alguna parte del país que está cambiando de riego rodado a riego presurizado. Esa es la parte de la rueda tecnológica que yo veo. Entonces siempre va a haber una implementación de tecnología desde la base hasta el tope. Y eso va a ser una característica continua y es algo que me gusta mucho de la agricultura en México. Siempre los proyectos tienden a ser mejores. Y muy pocas ocasiones nos encontramos proyectos donde los proyectos se atascan y no prosperan. Lamentablemente en México la mayoría de los cultivos todavía siguen siendo riegos de temporal. Ahí desgraciadamente la tecnología es más limitada. Existen paquetes tecnológicos, pero es más limitado por el temporal. Pero donde podemos tener riegos tecnológicos y de ahí para adelante, siempre la rueda de la tecnología va a estar girando, ¿no? Y algún día ese señor va a tener tractores con GPS y algún día ese señor va a tener máquinas de fertirriego y la tecnología va a seguir rodando y va a seguir constante. Aquí en Culiacán yo sé que hay análisis de esta compañía en Culiacán con algunos sensores y están implementando algo de tecnología de inteligencia artificial. Con esta empresa todavía no tenemos nada en Culiacán, espero tenerlo pronto, pero esto sí existe aquí en Culiacán. Este es bien importante, esta diapositiva la considero muy importante porque ¿cuál es la tecnología del futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a ver dentro de 10 años nosotros con la tecnología? La verdad, si me preguntan, no lo sé. Más sé ahorita los productos que se están desarrollando y que los vamos a ver en los años venideros. Por ejemplo, robots para cualquier actividad. En este momento tenemos robots de cosecha en la empresa donde yo trabajo para tomate. Es un robot que tiene 2 brazos independientes y están cosechando el tomate y lo están empacando directamente. Tiene limitantes, por supuesto.
trabajan sobre tubos donde van las tuberías de calefacción para invernaderos. Pero el 95% quizá de los invernaderos en México son en suelo. No hay tuborrieles, no hay calefacción. Entonces esos robots todavía no pueden trabajar, digamos, en 4x4, para que en cualquier condiciones de suelo los robots trabajen. Entonces es tecnología en constante cambio, ¿no? Inteligencia artificial para todos los cultivos. Seguramente entre los próximos años vamos a tener modelos de negocio de inteligencia artificial también para todos los cultivos, ¿no? Y yo espero que también para los cultivos de campo abierto existan esas condiciones, ¿no? Tiene una limitante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede dar las recomendaciones de lo que tú tienes que hacer, pero si no tienes los sensores adecuados para tomar las decisiones, la inteligencia artificial no es tan inteligente. Entonces, es un proceso de adaptación constante que tenemos que llevar en los proyectos para poder llegar a la punta de esa tecnología, ¿no? Por eso hablaba al principio de las diapositivas que la implementación de la tecnología puede ser gradual. Entonces, esto es un ejemplo de la graduación. Pero esto que está aquí, esto no va a cambiar para los próximos 50 años. Vamos a tener climas cambiantes, vamos a producir más con menos recursos, la demanda de la calidad de alimentos es una realidad hoy en día, el uso de la tecnología aplicada para la agricultura y estas predicciones de población no van a cambiar, esos están establecidos. Para el año 2050 vamos a ser 10,000 millones de habitantes en la Tierra. Se espera que de esos 10,000 millones, aproximadamente el 45%, estas son estadísticas reales, ¿no? El 45% de esa población va a ser clase media. Y esa clase media va a demandar un aumento del 70% de la producción de alimentos de mejor calidad. Entonces, los retos están bien establecidos y todas las empresas trabajamos hacia allá. Y hoy en día es el menor impacto ambiental. Estos retos no van a cambiar, esos existen desde hace años y son objetivos hacia donde todas las empresas estamos trabajando y donde están saliendo todas las ofertas. Pero, ¿qué viene en la tecnología del futuro? ¿Nuevos métodos de cultivo? No lo sé. ¿Nuevos métodos de producción? Algo que ni nos imaginamos ahorita. Es lo que va a suceder. Entonces, el mensaje que yo les quiero transmitir a través de esta plática es: no le tengan miedo a la tecnología es buena, nomás hagámoslo con las decisiones correctas. Una pequeña decisión correcta hoy en día nos va a llevar a otra decisión correcta mañana, y así vamos a ir evolucionando nuestros cultivos. Aquí yo les quiero hacer una pregunta. En sus proyectos donde ustedes trabajan, ¿qué tan tecnológicos son? ¿Alguien me hiciera el favor de compartir información? ¿Qué siembran? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué les gustaría tener a ustedes de tecnología en sus proyectos que no tienen aún? ¿Sí, señor? Buenos días. Aquí la tecnología de lo que usamos para la agricultura protegida, pues se le llama de baja tecnología. ¿Por qué? Porque son estructuras pasivas, ¿no? Sí. La mayor parte de ellas, ¿no? Hay uno que otro invernadero que pudiera estar automatizado, ¿no? Pero pues sí, nos hacen falta sensores y hay veces que nos enfrentamos a cosas tan ridículas como de que no queremos poner la estación meteorológica en el campo por una travesura porque se la vayan a robar. Sí necesitamos, o sea, más datos confiables y fidedignos. Tuvimos la experiencia nosotros de comprar unas varillas hace unos años que te iban a medir la conductividad eléctrica, el pH, etcétera, ¿no? Y el problema es que las compramos, 3 varillas, $1,500 cada una. Y la bronca fue de que no se pudieron calibrar, ¿no? O sea, en la calibración estuvo el detalle, o sea, nunca logramos calibrarlos. Lo de la estación meteorológica la tenemos que tener en un lugar, no está dentro de un lote por temor a una travesura de los mismos trabajadores o de que la estropeen, ¿no? Pero pues eso
se nos critica en otros lugares porque usamos baja tecnología. Bueno, nuestras condiciones meteorológicas, climáticas, o sea, nos permiten un costo-beneficio alto con esa baja tecnología. Y a veces, digo, invertir más, pues digo, tiene sus costos y su riesgo. Sí. Esta tecnología baja nos da ¿El resultado? un retorno muy aceptable. Sí. Pero de que nos hace falta medir más cosas. ¿Sí? Un asesor nos decía, un asesor que tuvimos hace muchos años, cuando le preguntábamos de productos maravillosos, decía, mira, riega bien, fertiliza bien, haz las labores culturales bien, protege bien la planta, antes de estarle metiendo productos maravillosos, que sí lo saben. Sí. Hoy en día, pues, todo el avance de la microbiología, etc. Pues ese es mi comentario. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí, señor? Bueno, tecnología es una palabra muy grande, muy amplia, y pues está usado desde la agricultura, desde la agricultura pues, empresarial, de los agricultores, y los que menos lo han usado son los productores de bajo ingreso. La tecnología desde división, las profesiones, desde que empezaron a evolucionar los maíces, variedades, luego estamos siglos y siempre ha habido tecnología. Aquí el punto es la tecnología que uno nos trae ahorita a presentar. Lo que sabemos que es para allá va todo y hay nunca más, un trabajo de universidad desde hace 25 años. Sin embargo, vemos que en muchas situaciones, yo me acuerdo una de las declaraciones que hace la FAO, en unas situaciones de las que estamos en pañales todavía, ¿verdad? Que es la preocupación relacionada con la población que va hacia arriba, aumentando, y la productividad, que a pesar de tecnología nos ha ayudado a retrasar, ¿verdad?, esa baja productividad con los híbridos, los países, etcétera, ¿verdad?, nos ha ayudado a retrasar esa improductividad, y me refiero a la mitad de los suelos a lo que refiere las bases. Y eso ya tiene mucho esa preocupación de que la situación productiva de los suelos va hacia abajo. No se ha incrementado una décima de la materia orgánica en décadas a los suelos. Por la misma situación de que no hay una tecnología tampoco, así como todavía que va a haber en el futuro, me llama la atención que estos nuevos métodos de cultivo, nuevos métodos de producción, algo que no conocemos. Bueno, ahorita no conocemos cómo recuperar un suelo que ya está mermado su productividad, ya está mermado su materia orgánica. No hemos todavía encontrado cómo aumentar esa materia orgánica en el campo, esa materia orgánica o humos que analizamos en los laboratorios, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje de materia orgánica tenemos, no? Si iniciamos con 4%, 5%, cuando hace 50 años empezaron a cultivar su suelo, Sinaloa en el país, pues vemos que ha ido desmejorando, ha ido perdiendo esa materia orgánica. Y ahorita no ha habido una tecnología que la empiece a aumentar en los campos. Pues ya se composta, pero no hemos logrado todavía aumentar esa propiedad. Un suelo que ya se nos cayó su productividad, y ya estamos en 7, 4, 5 toneladas de maíz, necesitando a un cultivo, no lo vamos a hacer lo mismo. No lo podemos aumentar. Y mejor se abandonan. Esa es la preocupación de este FAO. Cada año se abandonan miles de hectáreas por improductivas, ya todavía no nos llega cómo generar, cómo aumentar esa propiedad de esa materia orgánica en los suelos, y por tanto con todo lo demás, ¿verdad?, que pues tenemos casi comida artificial, pues con los solubles, pero los que dan la vida al suelo, que está abandonado, pues todavía no hallamos que, ¿verdad? En ese sentido andamos trabajando nosotros, tenemos algunos aciertos, nos faltan más, y lógicamente usar la tecnología, pues que nos digan que bichos, como dicen los ingenieros, no son bichos, son microorganismos,
¿verdad? Tenemos en los suelos, ¿verdad? Tenemos clases, porque en un suelo sabemos, cuando ya empezamos la recuperación, que salen sobrando los dañinos. Es una regla general que no conocemos muchos del mismo microorganismo. Cuando empezamos a generar esos suelos, que ahorita están anteriormente ya muy degradados, ¿verdad? Empieza a evolucionar todo eso. Pero esta tecnología también no está en manos de los productores todavía. Y andamos a cuentagotas. Y como es algo que no existe o que no se está logrando, pues da la incredulidad. Como ha estado en las tecnologías también de alto impacto de las continuaciones también. Se inventaron hace 25 años y no la usaban. Entonces estamos también batallando para que usen la tecnología de regeneración que traemos en realmente ser productivos suelos que no son productivos y los que están estancados, uno los estamos llevando a que sean productivos. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. ¿Alguno más? Respecto a la de la baja tecnología, la verdad voy a ser muy honesto con ustedes. Desde que yo empecé en esta empresa, el concepto de alta, media y baja tecnología en lo personal a mí no me gusta. Y doy ejemplos muy claros de por qué no me gustan esos conceptos. Porque el concepto debe ser la tecnología correcta. En inglés le dicen high-tech, yo le digo right-tech, que es tecnología correcta. Y pongo ejemplos, Culiacán es uno de esos ejemplos, el otro es el Valle de San Quintín. Yo le digo, si tú tienes un proyecto de invernadero en Querétaro, posiblemente decidas tú por quizá hacer un invernadero de cristal en Querétaro, o quizá un invernadero de plástico también en Querétaro, pero necesitas ciertas condiciones para poder producir ahí. En el invierno necesariamente tienes que calentar, tienes que manejar ventanas, tienes que hacerlo con controles de clima y controles de riego que requieren de una computadora muy avanzada. Sin embargo, para no hablar de Culiacán, me voy a ir un poquito más al norte, me voy a San Quintín. Si tú te vas a San Quintín, donde el clima es mucho más benévolo y no necesitas invernaderos con tanta tecnología, no necesitas calefacción con calderas, que es lo muy importante. Sin embargo, por las escasez de agua que tú tienes allá, necesitas sistemas de riego mucho más avanzados de los que se tienen en Querétaro. Estaciones de bombeo, rebombeos, ósmosis inversas, etcétera, etcétera. Que también los hay en Querétaro, no digo que no existen, pero en el Valle de San Quintín es más avanzado. Entonces, decir que en San Quintín no tienen computadoras de alta tecnología, entre comillas, para controlar el clima, comparado con Querétaro, San Quintín es un proyecto de baja tecnología, a mí me parece injusto, en lo personal, porque tienen la tecnología que ocupan, el objetivo de la tecnología se cumple. Entonces, tener una computadora de clima avanzado en San Quintín no cumple con el objetivo, entonces no es aplicable. Entonces, yo creo que aquí en Culiacán tienen la tecnología correcta. ¿Es perfectible? En todos lados es perfectible la tecnología. Como les digo, es una rueda siempre en constante evolución. Entonces, yo uso más la tecnología correcta y no intentaría yo vender una computadora para calefacción en Culiacán. Sería ilógico. O sea, ni siquiera me abrirían la puerta de sus oficinas para poder hacerles una propuesta. Entonces, mejor hay que llegar con la oferta correcta. Respecto a lo de los suelos, ingeniero, definitivamente que para lograr los objetivos del 70% de aumento de la alimentación, el 45% de la clase media y hacia donde vamos hacia 2050 no es algo que se va a hacer individual y tiene que ser algo en conjunto. No hay una tecnología que mejore el suelo si está degradado. Es un conjunto de varias tecnologías. ¿Cuáles son? La verdad que lo ignoro, pero tienen que ser agricultura regenerativa, mejoramiento de suelos, cambio de sustrato, etcétera, etcétera. O sea, puede haber múltiples tecnologías que se pueden aplicar para poder lograr que ese lote, quizá ni tanto el suelo, el lote, sea productivo de nuevo, ¿no? ¿Sí? Entonces, existe un grupo de gente que hace 10 años nos decíamos soñadores de que queríamos cambiar la agricultura a una agricultura más amigable con el medio ambiente. Ahora ya no somos tan poquitos, somos varios, donde a través de nuestra opinión intentamos lograr que la agricultura sea más sostenible y sustentable en México. Y tenemos ese problema en las degradaciones de suelo en México y es constante y lo podemos ver en cultivos intensivos y lo podemos ver en invernaderos que hoy día están en el suelo, donde
se tienen que hacer diferentes métodos y diferentes compañías y diferentes ofertantes para poder lograr el objetivo de hacer rentable ese lote otra vez. ¿Con qué? Sustrato, mejoramiento de suelo, etcétera. No lo sé. Exactamente, cada proyecto se tiene que analizar de manera independiente. Entonces, hacia donde yo voy es a que las tecnologías se tienen que combinar. No hay una tecnología única, no existe, mentira eso. Entonces, mientras lo hagamos en conjunto, compartiendo conocimientos, eso es muy importante también, porque hay proyectos que tienen las mismas características a nivel zona, no solamente en un rancho. Entonces, cuando se comparten los conocimientos de lo que se está haciendo, es más probable que se llegue a un objetivo correcto. Pero de hace 25 años a la fecha hay algo que no ha cambiado: los ladrones, que son los enemigos más grandes de la tecnología. Te pueden robar la estación meteorológica. Al fitomonitor que les mostraba del 98-2000 nos cortaban los cables con las tijeras. O sea, el vandalismo existe, es algo con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Entonces, entre más tecnología a prueba de la condición humana podamos generar, sería mejor. Les mencionaba el software de la gestión laboral. Era también el factor humano, era lo que nos impedía a nosotros tener la información adecuada en el tiempo adecuado, porque se anotaba en libretas, se anotaba incluso en el brazo. Teníamos un ejemplo de un grower que anotaba las actividades en el brazo y fue al baño y se lavó las manos y se acabó la actividad del día, ¿no? Ya no la pudo registrar. Entonces, cada vez la tecnología tiene que ser más a prueba de la trampa humana. Eso es una realidad y es algo con lo que tenemos que lidiar, no solo en México, a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, la tecnología correcta es la palabra que yo implementaría en la presentación que yo les estoy dando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la solución? La solución siempre va a ser la tecnología. Háblese de tecnología como sea el concepto que nosotros lo definamos, ¿no? Sí, señor. Oye, Rubén. Mándeme. Cuando hablamos de tecnología, quiero pensar que un invernadero forma parte de la tecnología. Sí. Que se complementa con muchas otras cosas. Sí. Sistemas de riego, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay condiciones, por lo menos de la gran parte de Sinaloa, desde mi punto de vista, ustedes como empresa consideran que el invernadero es factible manejarlo aquí en Sinaloa a costos que no sean muy elevados, porque hace años, dentro de lo que iba iniciando la tecnología, cuando se dice la tecnología aquí, empezaron con invernaderos, pero aquí en Sinaloa lo que sobra es calor. Sí. Y pues fallaron muchos proyectos porque salían incosteables, porque tenías que mantener una temperatura, y en un invernadero que te acumula calor en un lugar donde hace demasiado calor, pues tienes que meter mucha energía o gastar mucho en energía para tener las temperaturas. Entonces mi pregunta, y hasta donde yo tengo entendido, que lo más conveniente aquí en Sinaloa son las casas sombras. Entonces, porque toda la tecnología cuesta, y si le vamos sumando a lo que tú nos estás proponiendo aquí, y que de cierta manera es un complemento de las aportaciones que te hacen los técnicos, los asesores y todo eso, ¿verdad? Le va sumando, le va sumando y le va sumando, y pues la verdad tienes que tener unos volúmenes enormes de producción, obviamente calidad premium, pero en última instancia el precio que te ponen allá en Estados Unidos va a ser la diferencia. A lo mejor te puede salir más caro que las albóndigas. Entonces, en ese sentido, es mi pregunta de que si ustedes, como parte inicial de una nueva tecnología, como para un proyecto recién, o que
quiere empezar a emprender o a entrarle a este rollo, ¿ustedes recomiendan el invernadero o qué es lo que recomiendan? Ok, voy a dividir la respuesta en algunas partes. Volviendo al tema de la tecnología correcta. Un invernadero de alta tecnología en Culiacán no aplica. Y tiene razón. Quizá en Culiacán, en el Valle de Culiacán, sea más recomendable tener una casa sombra que un invernadero. Es muy difícil controlar el clima cuando afuera hay 45 grados. Entonces tendríamos que enfriar. Entonces en Culiacán es cálido y es húmedo. Entonces un fogger no nos sirve. O sea, tenemos que usar una especie de aire acondicionado, enfriamiento con dehumidificación, y eso es caro. Entonces, la tecnología existe, pero no es factible. O sea, no tiene un propósito. O sea, al final de cuentas, los números que se los va a arruinar en el costo por metro cuadrado, y como dice usted, tiene que tener producción premium para poder lograr esos objetivos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de cuando hacemos un paquete tecnológico, e insisto en lo mismo, no es un paquete tecnológico de una sola empresa, tiene que ser un conjunto. Un invernadero, yo lo veo no como un invernadero, sino como una fábrica de alimentos. Entonces la fábrica de alimentos tiene que tener diferentes variables. La automatización es una de ellas, pero el aditamento que la automatización va a controlar es otra parte que otras empresas ofertan. En una casa sombra, pues no podemos controlar el clima, pero podemos monitorear. Entonces, con sensores que tengamos, podemos predecir. Y con la inteligencia artificial que hay ahorita, podemos hacer forecasting, pronósticos, perdón, gracias. Podemos hacer pronósticos a 72 horas de lo que puede suceder con las condiciones climáticas que tenemos actualmente. Y la inteligencia artificial nos da algo de recomendaciones. Pero como les decía, la inteligencia artificial sin la fuente de información adecuada no es inteligencia artificial. ¿Sí? Es un opinador nada más. Entonces tenemos que buscar la tecnología correcta. Sí estoy de acuerdo, casas sombras mayoritariamente en el Valle de Culiacán, pero con la tecnología correcta, con el sistema de riego correcto, con el método de cultivo adecuado, ya sea en suelo, ya sea en sustrato, con los sistemas de inyección de fertilizantes adecuados, para poder que usted pueda potenciar las condiciones que usted tiene dentro de un invernadero. Mi recomendación es que no le meta $1 más si no lo necesita. Eso le va a impactar directamente en el número final de su negocio. Por eso hay que estudiar cada zona, cada caso de manera individual. No puedo llegar yo a ofrecer un paquete tecnológico nomás porque sí. O sea, tenemos que hacer un estudio de dónde estamos parados, con quién estamos hablando y quién es el proyecto para poder dar una solución desde nuestra perspectiva más adecuada a lo que se está buscando. No sé si le respondo la pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Sí? Sí, en gran medida esa era porque tú hablabas de que el área que abarcas tú, ¿verdad?, es específicamente en cuestiones de invernaderos, y no sé si mencionaste casas sombra. Más bien, en lugar de, permíteme retractarme en lo que dije de invernaderos, cultivos protegidos. Nosotros estamos en el área de cultivos protegidos, que puede ser invernaderos, puede ser casa sombra y puede ser macrotúneles. Ese es el mercado en que nosotros mayoritariamente estamos. Entonces, si dije invernaderos, me disculpo, era cultivos protegidos lo que pretendí decir. ¿Sí? Y del área de trabajo que tenemos, pues tenemos en Uruguay, por ejemplo, invernaderos de producción de plántula de eucalipto. Tenemos berries, tenemos hortalizas, tenemos flores, tenemos cultivos medicinales en los países donde es permitido, por supuesto. Y hay una serie de cultivos donde nosotros estamos, ¿no? Ya para cerrar un poquito la plática y no aburrirlos mucho, nomás quién es Reader. Sí, señor, perdón. Los cultivos protegidos que dices tú, ¿los has aplicado en maíz en otros estados? Cuando yo estaba en Etafín, yo creo que ya lo puedo decir porque hace ya 10 años que me salí en Etafín, participé en proyectos de cultivo de arroz en invernadero, participé en cultivos de papaya y de maíz dentro del invernadero en Israel. Sí hay ejemplos de eso. Por ejemplo, papaya en invernadero ya existe.
Cannabis medicinal en invernadero, pues obviamente sí existe. Me tocó arroz con riego por goteo, fuimos pioneros en ese entonces de hacer ejemplos de arroz, que normalmente era inundación, hicimos arroz con goteo. Entonces sí hay investigaciones de cultivos alternativos para los sistemas de riego tecnificados, sí, sí existen. ¿Sí? Ojalá en algún momento dado podamos tener la variedad del maíz que se pueda producir en invernadero. Ojalá. No hemos llegado ahí todavía. Y algo que sí tengo que decir, en mi presentación no puse nada de semillas, porque la verdad soy un neófito en semillas. Entonces podía decir algo que era completamente equivocado, entonces prefiero no tocarlos, pero semillas es parte del paquete tecnológico, ¿no? La empresa para la que yo trabajo se llama Reeder. Reeder es una palabra holandesa que significa caballero, caballero ese de la armadura. Así el señor Nocteren, que es el fundador de la empresa, hace 70 años la hizo con un objetivo muy claro. Y si ustedes se fijan, hablando de la rueda de la tecnología, en el año de 1953, casi no se ve, una disculpa ahí en blanco, la familia Nocteren tenía un problema muy serio, cómo cultivar en el suelo holandés en invierno, en la temporada fría. Los suelos estaban congelados y el señor Nocteren desarrolló una canalera para romper el suelo. Ese fue el primer paquete tecnológico que Reeder hizo hace más de 70 años. A partir de ahí hemos ido evolucionando como empresa. Sí tengo pointer. Sí sirve. En 1967 empezamos la división de los motores que activan los invernaderos más conocidos a nivel mundial es la marca Reeder. Tenemos más de 1 millón de motores trabajando en el mundo y se fundó la compañía en 1967. En el 2011 Reeder compró una empresa que estaba en venta que se llamaba Ortimax, que a la vez junto con Reeder tenía la misma edad. Pero Ortimax en ese entonces fue vendida y pasó a ser parte de la canasta de productos de Reeder. Entonces Ortimax pasó a ser Reeder en el 2011. Yo empecé a trabajar en el 2016 con Ortimax y en ese entonces ya cambiamos a Reeder. En el 2015 hicimos una división nueva, que es la división de pantallas climáticas para ahorro de energía y sombreo. En el 2011 evolucionamos y tenemos una participación junto con una empresa israelí que se llama Meteo Motion y empezamos a desarrollar robots de cosecha. Y en la actualidad somos líderes que participamos junto con las demás empresas, no somos líderes absolutos, por supuesto, nadie está solo en el mercado, para lograr a nivel mundial que el campo mexicano en cultivos protegidos sea sustentable y sea sostenible. Eso es nuestro objetivo. Tenemos oficinas en diferentes partes del mundo, México está incluido por supuesto, tenemos en Canadá, en Estados Unidos, tenemos 2 oficinas en Holanda, tenemos en Francia, España y en China. Pero estamos más o menos en 150 países trabajando. Y esta es nuestra área de trabajo, productos frescos, floricultura, agricultura vertical, ganadería, almacenamiento de cultivo y cultivos medicinales. Y nuestros productos son controladores, motores para los invernaderos, pantallas climáticas, tratamiento de aguas, lo que le mencionaba de rayos ultravioleta, la gestión laboral, que en México se está haciendo mucho más popular en los últimos años, y la robótica. Ese es el área donde nosotros estamos. La oficina de nosotros está ubicada en Querétaro. Desde ahí atendemos mayoritariamente a México y algunos países de América Latina. Y yo estoy la mitad del tiempo en Querétaro y la mitad del tiempo en Sinaloa. De aquí estoy desarrollando la zona centro y zona norte de México. Esa es nuestra empresa, eso es lo que nosotros hacemos y para mí es una gran experiencia y de verdad les agradezco mucho que me den la oportunidad de estar parado enfrente de ustedes y compartir un poco de la experiencia. Por favor. Hace rato mencionaron maíz en invernadero, pues no es necesario, como tú decías. Otra cosa, un torito, ¿cuál es consideras tú que el riego por goteo es la tecnología para el maíz aquí en Sinaloa? Y la otra cosa es la viabilidad económica, ¿no? He estado leyendo que hay un proyecto por ahí del gobierno federal de apoyar riegos por goteo de 5 hectáreas. De hasta 5 hectáreas. ¿Es viable poner un carga para 5 hectáreas? El costo de reponer la cintilla cada 2 años. ¿Es viable? No sé si tú también has oído eso del proyecto
de apoyar riegos por goteo para granos de hasta 5 hectáreas? Qué buena pregunta. Si tú me hubieras preguntado cuando estaba en Etafin, te diría que sí. Pero hoy en esta empresa yo he visitado proyectos de acuaponía también, por ejemplo, que son altamente rentables. Agricultura vertical también, incluso agricultura dentro de contenedores. Tenemos proyectos donde son altamente rentables en el dinero por metro cuadrado que generan. El goteo es el futuro. Yo creo que el goteo, como todo, tiene que tener una evolución, y la ha tenido en diseños y en aplicaciones, pero yo considero que tiene que ser un cambio constante siempre. O sea, las empresas tienen que evolucionar, y en un momento dado el gotero a lo mejor no va a ser la solución única para el riego. A lo mejor vamos a tener otros métodos de cultivo más adelante. En este momento, pues es una realidad. La mayoría de los cultivos que tienen goteo son los que son más eficientes y son más rentables en riego. Por ejemplo, un invernadero en Querétaro es imposible pensar que tienen aspersión, por ejemplo. Entonces hay proyectos que tenemos en Chile, proyectos de inundación, donde nosotros tenemos una especie de alberca donde están las macetas, soltamos la solución nutritiva, inundamos, dejamos un tiempo y luego drenamos otra vez. Ese es otro método de cultivo, y no es goteo, ese es por inundación tecnológica, ¿no? Entonces, muy difícil decirte sí o no la pregunta si el riego por goteo es la respuesta. En este momento yo considero que sí, pero quizá mañana eso pueda cambiar, ¿no? Pero ahorita por la escasez de agua, pues es lo que todos aspiramos. Sí. Riego por goteo. Si en verdad es cierto los proyectos de hasta 5 hectáreas, se tenían que poner de acuerdo 10 productores y que estuvieran más o menos vecinos, porque si no la tubería va a ser otro gasto. Si compartes un cárcamo para 50 hectáreas de 10 productores, pues tienen que estar juntos. Sí, tienen que estar juntos. Entonces, digo, ya suena inviable pues, económicamente, y otra ocurrencia de las autoridades, ¿no? Entonces, que pueden, digo, suena bonito ahorita con la escasez de agua que estamos padeciendo. Nosotros sembramos maíz con goteo porque antes sembrábamos hortalizas en esos lotes. Dejamos de sembrar y usamos nosotros la cintilla de las hortalizas, se la pasamos a los maíces. Pues, la usamos 2 veces pues, o hasta 3. ¿Y la qué? misma cintilla, 1 año para hortaliza y 2 para goteo, porque digamos que ok, se ponen riegos por goteo para maíz, hay que considerar el costo de la cintilla, que es 5,624 pesos, más o menos por hectárea, y que hay que estarla reponiendo cada 2 años. O comprar manguera, que es mucho más cara, ¿no? Manguera rígida, que te puede durar 8 años. 8 o 10 años, sí. Y el resultado que ustedes ven con la implementación del goteo en maíz es favorable. Muy bueno, ¿sí? muy bueno. Hemos llegado a 16 toneladas. El riego por goteo es el riego localizado que en este momento más eficiente existe. Esa es una realidad. Entonces, casi todos los invernaderos donde yo estoy participando, todos tienen riego por goteo. Cuando hay una escasez de agua con la que tenemos ahorita en Sinaloa, como la que existe desde hace muchos años en el Valle de San Quintín, el goteo es la solución, es definitivamente. Pero obviamente es la solución actual más adecuada. Señor. Oye, que termines. Pues, perdón. ¿Qué va a haber mañana después del riego por goteo? Pues no lo sé. Algo deben de estar planeando, ¿no? las empresas de riego para dar una oferta diferente, porque tiene que ser una evolución constante, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, pero yo estoy hablando para maíz, que es el cultivo que nos importa la mayoría. Cuando yo estaba en Etafin hicimos riego con goteo en el Valle de Angostura, de hecho aquí en Nabolato, aquí en Culiacán. ¿Era de bajo flujo? Era de bajo flujo y algunos de alto flujo, sí. Y los resultados que tuvimos eran bastante buenos. De hecho, en aquel entonces había un programa que tenían que se llama Adopción Masiva del Goteo para granos. Yo ya me salí en Etafin, no sé en qué quedó ese proyecto, pero sí hubo algunas parcelas que se convirtieron a riego por goteo. Ya no me tocó ver los resultados. Los que a mí me tocó ver cuando estaba en Etafin es que sí había un aumento de producción considerable en el riego por goteo en el maíz, ¿no? ¿Me permiten ir acá primero? Sí, sí, por favor.
Gracias, Rubén. Excelente presentación, muchas gracias. Le agradezco mucho. Para poder salir de la tradición, necesitamos salirnos de la caja. Y para poder salirnos de la caja necesitamos una visión de futuro. La cuestión de Holanda, su altísima producción tiene un talón de Aquiles, que es la energía, los combustibles fósiles, gas principalmente. Nosotros somos la cara opuesta de la moneda aquí en Sinaloa. Es calor lo que tenemos, no frío. Pero tenemos una radiación solar envidiable. Sí, bastante. Tenemos litorales larguísimos. Pensando en energía eólica, energía solar, de tal manera que, tomando en cuenta la población que nos auguras para el 2050 y las grandes necesidades de proteínas y vegetales y frutas del futuro, y no muy largo plazo, en el mediano plazo, como Martin Luther King, yo también tengo un sueño. Todos. Pero precisamente necesitamos que seamos todos los que tengamos el mismo sueño para poder convertir a Sinaloa, y que en el mediano plazo el que se nos diga el granero de México sea derogativo y no un motivo de orgullo. Sería mejor que se nos considerara el supermercado de México y del mundo. Un supermercado no cualquiera, sino un supermercado donde haya calidad y oferta todo el año. Pero para eso necesitaríamos mucha energía, y energía barata. En el mediano y largo plazo, alineando esa visión con una estrategia, una estructura, gente capacitada, herramientas, equipos, todo alineado. ¿Qué consideras de ese sueño? ¿Es una locura o es posible? Es que yo considero que definitivamente en pañales no están. Entonces, tienen la Asociación de Agricultores de Río Culiacán, tienen una asociación bastante poderosa, bastante fuerte. Mientras ustedes piensen fuera de la caja de manera grupal, hacia un objetivo común, podemos lograr ser el supermercado de México, definitivamente que sí. Como lo mencioné ahorita, hace 10 años habíamos unos soñadores que ya no lo somos tanto, donde yo siempre les he dicho, yo quiero darle algo al Valle de Culiacán de lo que el Valle de Culiacán me ha dado a mí. O sea, yo llegué aquí a los 18 años con una mano atrás y una adelante, y Culiacán me dio todas las oportunidades que, bendito Dios, he tenido en la vida personal y profesional. Y sí, yo concuerdo con usted, pensar fuera de la caja es una manera correcta de hacer las cosas, pero no podemos pensar fuera de la caja de manera individual. Hay que pensar fuera de la caja de manera grupal. Para poder lograr el objetivo va a ser más fácil. De batalla en batalla no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que ir en grupo hacia los objetivos que nosotros queramos. Y créame, el Valle de Culiacán es bendito a nivel nacional. Entonces yo creo que sí se puede lograr los objetivos, definitivamente que sí. Y lo digo a título personal, ¿no? Ingeniero, por favor. Atrás primero. Sí. Sí, señor. Con respecto a lo que comentaba aquí el señor, en la cuestión de maíz. Obviamente sabemos de las bondades, y son enormes, del sistema de riego frutero. Pero haciendo historia, se ha comprobado que es cierto que el riego frutero, tanto en hortalizas como cualquier tipo de cultivo, expresa totalmente sus bondades. Sí. Lo que pasa es que en hortalizas sí es rentable, pero en grano la rentabilidad disminuye, o sea, como que no es muy costeable. ¿Por qué? Porque si compras una cinta barata, es una cinta que vas a estar cambiando ciclo tras ciclo. Si compras una cinta de mayor calidad, ahora ponte tú cuando trabajabas en los Netafil, a lo mejor recomendabas enterrar la cinta, que es mucho más caro, pero la cambia no te dura mucho tiempo ahí, depende del manejo que le des y eso. Tenemos un
problema muy grande de los roedores aquí. Está muy difícil controlar ese problema, ¿verdad? Y yo le veo que el cambio de cinta constantemente es lo que te puede llevar a ti a que te salga muy caro. Aparte, el uso de energía, si no tienes una fuente de energía eléctrica, a como está el precio de los combustibles ahorita, es una locura. Pensando que los precios del maíz no son lo que todos quisiéramos que fueran. Ahorita, porque yo he estado en contacto con muchos productores de maíz, el problema más fuerte que tienen hace 2 años, los 2 últimos ciclos pasados, fue el agua. Ahorita parece ser que las presas están recuperando sus volúmenes y posiblemente cuando acabe el periodo de lluvia, en las presas más importantes tengamos a lo mejor hasta el 50%, que puede garantizar a lo mejor 3 riegos. Pero el problema ahorita que se están enfrentando la mayoría de los productores es que están en cantera vencida. ¿Sí? Y esa es una realidad. Estoy hablando de los equidatarios. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente por todo este despapalle que hay ahorita en Sinaloa, la gente le metía mucha lana, porque sabíamos lo que no quiero decir, pero ya lo sabemos. Y si no lo sabemos, pues, de que no importaba los costos de producción, hay que aquí mover el dinero, etcétera, etcétera. No me quiero meter en ese detalle, pero también es un factor. Yo menos. Entonces, en ese sentido, ojalá se recuperen las presas para garantizar que el problema de riesgos no va a ser una limitante, pero ahora el problema más fuerte es que para llevar la agricultura tradicional sin contar, sin mezclar el riego por goteo, muchos agricultores no están en esas condiciones, la verdad. Si el gobierno apoya, como dice el señor, con 5 hectáreas, si yo fuera productor y me dieran para 5 hectáreas la cinta, a lo mejor sí me aventaría. Pero, ¿qué voy a hacer el año que entra? Cuando ya no me va a dar el gobierno y yo ya tengo la tecnología, y sea muy difícil seguirla implementando. Entonces, en ese sentido, yo soy de la idea de que ese riego por goteo del maíz, ojalá estuviera en todas partes, pero el problema que hemos encontrado es la rentabilidad. Okay. Es la rentabilidad. Desde mi propia experiencia, ¿verdad? No sé si alguien que haya ganado más billetes porque haya producido más. Desgraciadamente, aquí en Sinaloa, la calidad del maíz, dicen las empresas agroindustriales, ¿verdad?, que no hay mejor calidad de maíz la de Sinaloa. Sí, pero nos las pagan igual. No tenemos un plus. Entonces, ¿de qué me sirve a mí como productor de Sinaloa producir un maíz de primera calidad que Manteca me lo arrebata? Pero no me da el plus. ¿Por qué? Porque me lo va a pagar a como está en la bolsa de Chicago. Entonces, ese es un gran reto. Eso es un gran reto. Y este año, muchas empresas, a los 2 años, que muchas empresas se han visto afectadas y están cerradas, o ya cerraron. Otras no han cerrado, pero han disminuido personal. Entonces, ahorita nos enfrentamos a un panorama todavía un poco más difícil porque es el económico. Entonces, ahí sí a mí me suena mucho, o sea, me pone a pensar que el panorama en Sinaloa está muy difícil. No tengo una respuesta absoluta, discúlpeme, pero no la tengo.
Más yo creo en los números. Si la inversión que nosotros vamos a hacer en la tecnología, como lo mencionaba, nos permite tener un aumento de producción, quizás se puedan solventar los problemas que va a acarrear la nueva tecnología, porque va a solucionar los problemas, pero van a surgir problemas nuevos que quizá hoy no conocemos, ¿no? Eso es inevitable. Siempre va a haber cosas buenas y cosas no tan buenas dentro de una implementación. Si aumentar, y voy a decir desde mi ignorancia total, por ejemplo, de 5 toneladas por hectárea a 16 toneladas por hectárea, nos da el número para solventar comprar la cintilla cada 2 años, pues a lo mejor es una buena decisión, pero a final de cuentas cada proyecto es particular y no tengo una respuesta absoluta para su comentario, ingeniero. La verdad que me toca escuchar nada más, pero no tengo una respuesta, ¿no? ¿Sí? No, sí, es que afortunadamente en ciclos normales, aquí hay parcelas que las 16, 17 te las levantan sin ningún problema. Sí. Quiero pensar que con el riego por goteo, por su eficiencia de los fertilizantes, la eficiencia del uso del agua y esas bondades que te da el riego por goteo, te puede llevar a 19, 20. Sí. Pero sacas números con respecto al que tuvo 16 con agricultura tradicional, sin tecnología, y si tú haces cuenta con el precio que tiene la tonelada, no te dan los números. Por eso insisto en mi plática desde el inicio que la agricultura es un negocio y la inversión tiene que ser para mejorar el negocio. Definitivamente que sí. O sea, si el negocio no se va a dar, si la inversión no va a dar los frutos que nosotros estamos buscando, no inviertan en esa tecnología, ¿sí? Si ustedes piensan que el riesgo que van a tomar en ese paquete tecnológico, porque no es solamente es el goteo, es lo que está el concepto total, para llevar a la toma de decisión, para mejorar el negocio y ese riesgo vale la pena, sí tómenlo. Si ustedes sus números no les dan, pues no lo tomen. Bueno, reflexionando sobre el conocimiento, sobre las tecnologías, lógicamente que nos liberan, ¿no?, para tomar las mejores decisiones y terminar en ese objetivo que a todos les interesa, al productor, ¿verdad?, y lógicamente a la empresa que provee esta tecnología, ¿verdad?, de tener más rentabilidad. Y si le sumamos el conocimiento de esa tecnología, también nos va a ayudar a cuidar lo que tenemos, nuestros recursos suelos, y lograr ese equilibrio que ahorita anda con una brújula descompuesta, ¿verdad? Tanto a todo lado al norte, hablando del equilibrio suelo planta y biodiversidad, anda por los suelos, valga la redundancia. También el conocimiento de la problemática actual y que la veremos arrastrando con el rato, nos va a liberar también. En la medida que tengamos presente a dónde vamos, si seguimos descuidando este recurso principal, el medular, que es el suelo del agricultor, el recurso, hasta dónde vamos a parar. Nomás con poquito que analicemos, cuando empezó la agricultura hace 30, 40 años, la agricultura intensiva, tanto de hortalizas como de grano, ¿cuánto en esos hace 30 y 50 años, son 20 años, ¿verdad?, de que inició la agricultura en aquellos tiempos? ¿Cuánto estaba la orgánica? Te digo, hasta 4, dependiendo de la categoría de los suelos, estaba desde 6, 5 y 4. Por los suelos malos de ahorita andaban en 4, 3, pero los suelos promedios andaban en 4, realizando la cifra de 5% de materia orgánica. Y los suelos buenos, que ahorita todavía te cosechan 10, 16 toneladas, bueno, andaban en 6, pero cuando andan en esos suelos, en esos cuando empezó la agricultura hace 50 años a la fecha, ¿cuánto nos hemos acabado? ¿O cuántos han deteriorado los suelos? ¿Cuánto ha bajado la materia orgánica? Entonces, andamos en los mejores suelos ahorita, del 16 andamos en 2%. Entonces, es lógico que analicemos que si en 30, 40 años nos hemos acabado casi 3 puntos de materia orgánica, ¿cuánto nos queda para acabarnos esos 2 o un punto que tenemos ya en la mayoría de los suelos de materia orgánica? Y eso, señores, lo veamos o no, va a ser un colapso donde
la mayoría de las tecnologías no van a funcionar. Cuando nos bajemos abajo de 1.0, 1.0, 0.07 materia orgánica, que para allá vamos, porque ya lo logramos a los 3 puntos y hasta 4, esto se va a bajar. Y esto va a llegar. Entonces, ahorita la invitación de los locos que andan a traer unos 15, 20 agrónomos ecológicos, buscando la regeneración, buscando todo esto. Pero simplemente las tecnologías que están desde hace 25 años y que ahorita ya están adoptando por los agricultores para elevar los rendimientos, se sigue ignorando ese lobo que se va acabando la materia orgánica de los suelos. Y en ese momento a veces es más importante o tan importante que para tecnologías de punta, ¿verdad?, dejar de hacer ciertas actividades, ciertas malas prácticas, ¿verdad?, que estamos dando a los suelos, ¿verdad?, y que estamos sacando esa biomasa productiva y la estamos quemando, sacando a los gordos, incluso las cosechas que no se venden. ¿Cómo darle un buen uso a eso? Claro, vuelvo a repetir, el conocimiento también sobre cómo trabaja el suelo, cómo funciona el suelo, nos va a ayudar a hacer las mejores acciones. Y en ese sentido, señores, porque este problema está a nivel mundial, todo lo que se usa soluble van en el mismo problema de deterioro de los suelos a nivel mundial. Entonces, pero estamos también, como dicen muchos todavía, ecologistas, estamos a tiempo todavía, pero es un tiempo ya muy importante de que tenemos que poner atención a las enfermedades, aumentar el material orgánico. ¿Cómo hay métodos? Sí los hay. A lo mejor esas chispitas que ignoramos ahorita que lo que estamos sobrebasados en lo que más nos dejan, los demás, gracias a que el suelo todo ya está funcionando. Pero en la medida que se acabe el orgánico, se va a colapsar como una lucha libre sin referee. Estoy de acuerdo. Entonces, claro, nos queda tecnología, la agroponía, todo eso, pero los un proyecto, o el invernadero, como hay sombra, en suelo directo. Ahí está un riesgo muy grande, donde la reflexión es, tenemos que tener conocimiento cómo mejorar los suelos. Y en ese sentido, hay varias compañías que, como tú, lo que tenemos que sumar, las tenemos que tomar en cuenta para lograr evitar que esta catástrofe que va a prestar 20 años más. No nos vayamos repitiendo el mal manejo que se siga dando en tus suelos de aquí para allá. Es lo que nos va a hablar esa materia, ese humus que tenemos en los suelos. Gracias. Correcto, muchas gracias, maestro, por los comentarios. Quiero hacer un último comentario. Sí. Hay un grupo de agricultores que manejan muy bien la tecnología de riegos y otro tipo de tecnología, que son los menonitas. Hay que no dejar de ver a los menonitas. En Chihuahua los menonitas tienen y han sido muy exitosos. Digo, ahora que está de moda las redes sociales y todo, hay N casos de éxito de los menonitas en Chihuahua. Hablando de granos, hablando de hortalizas, sistemas de riego. Entonces, digo, como un ejemplo hay que voltear a verlos. Yo creo que no perdemos nada. Entonces, ahí se los dejo nomás como un comentario. La verdad que sí, creo que la aspiración que debemos de tener es que nuestro negocio tiene que ser sustentable y sostenible. Son palabras que no son palabras solamente, debe ser el objetivo desde nuestra trinchera cada quien. Debemos hacer que nuestro negocio coopere para que la agricultura en México, especialmente en el Valle de Culiacán, en Sinaloa, sea sustentable y sea sostenible y que cada vez sea un mejor negocio. Quiero agradecerles infinitamente, la verdad, el tiempo que me dedicaron de escucharme, su retroalimentación. Estoy muy, muy agradecido. Gracias a la ARC por la invitación. Ojalá y nos sigan invitando y compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros hacemos y de quiénes somos. De veras, un aplauso para todos ustedes. Y a nombre de la ARC, de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, te otorgamos esta constancia, este diploma. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus conocimientos, compartirlos aquí con todos nosotros, muy interesante y que se repita. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Aquí te hacemos entrega de un regalo sorpresa. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias, señores. No se levanten, déjenme tomar una foto, porque luego no me creen que ando trabajando. No me creen que soy yo. Muchas gracias.